Albus Dumbledore y Harry Potter, una noche tranquila recorriendo Hogwarts. Cuando las personas piensan en Harry Potter y la piedra filosofal, normalmente recuerdan primero a Harry, el niño que sobrevivió. Recuerdan primero a Harry, a Hogwarts o a toda la magia que rodea la historia. Pero existe un personaje que desde el principio transmite una sensación muy distinta al resto. Una mezcla entre tranquilidad, misterio y sabiduría. Y ese personaje es Albus Dumbledore. Desde sus primeras apariciones, Dumbledore se siente diferente. No parece simplemente un director de escuela o un mago poderoso. Parece alguien que entiende cosas que los demás todavía no alcanzan a comprender. Y quizá eso es precisamente lo que vuelve tan interesante al personaje. Porque Dumbledore casi siempre transmite la sensación de estar observando mucho más allá de lo que ocurre en el momento. Mientras otros personajes reaccionan al peligro inmediato, él parece pensar constantemente en el futuro, en las consecuencias y en el corazón de las personas. Eso hace que su presencia dentro de la historia se sienta enorme incluso cuando aparece poco. Algo muy interesante de Dumbledore es que nunca necesita demostrar poder de manera exagerada para imponer respeto. La mayoría de los personajes poderosos dentro de historias de fantasía suelen impresionar a través de fuerza, amenazas o habilidades espectaculares. Dumbledore, en cambio, muchas veces impone tranquilidad. Y eso lo vuelve todavía más poderoso. Existe una calma muy particular alrededor de él. Como si nada pudiera sorprenderlo completamente, como si entendiera que incluso en medio del caos todavía existe espacio para pensar con claridad. Eso resulta muy reconfortante dentro de la historia. Especialmente para Harry. Porque Harry pasa gran parte del libro sintiéndose confundido, inseguro y perdido. Todo cambia demasiado rápido en su vida. Descubre magia, secretos sobre sus padres, amistades nuevas y peligros que apenas comienza a entender. Y dentro de todo eso, Dumbledore funciona casi como una figura de estabilidad. No siempre le da respuestas directas. No siempre explica todo. Pero constantemente transmite la sensación de que Harry no está completamente solo. Y eso resulta muy importante. Hay algo muy especial en la manera en que Dumbledore observa a Harry. Mientras muchas personas lo ven como una leyenda o como el niño que sobrevivió, Dumbledore parece verlo simplemente como un niño. Un niño cargando demasiado peso emocional. Eso vuelve la relación entre ambos mucho más humana. Dumbledore entiende que Harry necesita mucho más que entrenamiento o explicaciones. Necesita afecto. Necesita guía. Necesita sentirse comprendido. Y aunque Dumbledore muchas veces mantiene cierta distancia emocional, se percibe constantemente que existe cariño genuino detrás de sus acciones. Otro aspecto muy interesante del personaje es cómo la historia lo relaciona con el conocimiento. Dumbledore parece alguien que ha vivido muchísimo. Como si cada palabra que dice viniera acompañada de experiencias, errores y aprendizajes que los demás todavía no conocen. Eso hace que muchas de sus conversaciones tengan una sensación muy tranquila y reflexiva. No habla apresuradamente. No necesita levantar la voz. Muchas veces simplemente habla con calma. Y aún así, sus palabras permanecen en la mente de quienes lo escuchan. Quizá porque Dumbledore entiende algo importante, las personas rara vez aprenden únicamente a través del miedo. Muchas veces aprenden a través de la comprensión. Y eso se refleja muchísimo en la forma en que dirige Hogwarts. Aunque el castillo está lleno de reglas, clases y disciplina, también se siente como un lugar donde los estudiantes pueden crecer emocionalmente. Dumbledore parece entender que educar no consiste únicamente en enseñar conocimientos. También implica ayudar a las personas a descubrir quiénes son. Y esa idea se siente constantemente dentro de Hogwarts. Otro aspecto muy interesante es cómo Dumbledore representa una forma distinta de liderazgo. No lidera desde el control absoluto. No intenta dominar cada situación. Muchas veces permite que otros aprendan por sí mismos incluso cuando sabe más de lo que dice. Eso puede parecer extraño o frustrante en algunos momentos, pero también refleja una enorme confianza en las personas. Dumbledore entiende que crecer implica tomar decisiones. Implica equivocarse. Implica aprender. Y quizá por eso no intenta proteger completamente a Harry de todo. Porque sabe que el crecimiento emocional también requiere enfrentar miedo y responsabilidad. La historia también deja ver que Dumbledore carga cierta tristeza silenciosa. Aunque normalmente transmite serenidad, existe algo melancólico en él.
como alguien que ha visto demasiadas cosas a lo largo de su vida. Eso vuelve al personaje muchísimo más profundo. Porque detrás de toda su sabiduría parece existir también cansancio, recuerdos difíciles y quizá algunos arrepentimientos. Y honestamente, eso hace que se sienta mucho más humano. No parece un personaje perfecto. Parece alguien que aprendió muchísimo precisamente porque también cometió errores. Hay algo muy relajante en imaginar a Dumbledore caminando lentamente por los pasillos de Hogwarts mientras el castillo permanece silencioso durante la noche. El personaje transmite una sensación de paz muy particular. Como si incluso dentro de un lugar lleno de magia y peligros todavía pudiera existir calma. Y probablemente por eso muchas personas sienten tanta confianza cuando aparece en la historia. Porque transmite seguridad emocional. Como si mientras Dumbledore estuviera cerca, todavía existiera esperanza. Otro aspecto importante es cómo el libro utiliza a Dumbledore para hablar indirectamente sobre la sabiduría verdadera. Porque Dumbledore no parece valorar únicamente el talento o el poder. Valora las decisiones. Valora la bondad. Valora la capacidad de amar incluso en momentos difíciles. Y eso se vuelve una de las ideas más importantes de toda la historia. La verdadera grandeza no nace solamente de habilidades extraordinarias. También nace de la forma en que tratamos a otras personas. Eso explica por qué Dumbledore parece confiar tanto en Harry incluso desde el principio. No porque Harry sea famoso, sino porque ve algo dentro de él. Ve compasión. Ve valentía. Ve humanidad. Y quizá eso sea más importante para Dumbledore que cualquier hechizo. También resulta interesante cómo el personaje constantemente parece entender emociones que otros ignoran. Percibe miedo. Percibe dolor. Percibe inseguridad, y aunque muchas veces no lo dice directamente, actúa tomando en cuenta todo eso. Eso lo convierte en una figura muy distinta al típico maestro severo dentro de historias escolares. Dumbledore no intenta controlar a los estudiantes únicamente mediante autoridad. Muchas veces parece guiarlos a través de comprensión y confianza. La relación entre Harry y Dumbledore también tiene algo muy emocional cuando se observa con calma. Harry prácticamente creció sin una figura adulta verdaderamente protectora, y aunque Dumbledore nunca reemplaza completamente ese vacío, sí se convierte en alguien importante dentro de su vida. Alguien que lo escucha. Alguien que lo observa. Y alguien que constantemente intenta recordarle que no está definido únicamente por su pasado. Eso es algo muy poderoso. Porque Harry vive rodeado de expectativas, historias y miedo relacionado con Voldemort. Pero Dumbledore parece esforzarse por recordarle que sigue siendo simplemente Harry. Un niño capaz de decidir qué tipo de persona quiere convertirse. Y esa idea probablemente sea una de las enseñanzas más importantes del personaje. Que nuestras decisiones importan más que nuestras circunstancias. Más que nuestra fama. Más que nuestros miedos. Más que nuestro pasado. La historia también deja claro que Dumbledore entiende perfectamente el peligro del poder, a diferencia de otros personajes que desean controlar más, dominar más o volverse inmortales. Dumbledore parece comprender que el poder sin empatía puede destruir personas. Por eso muchas veces se siente tan cuidadoso, tan tranquilo, tan reflexivo. Como alguien que aprendió que la verdadera sabiduría también implica reconocer límites. Y quizá por eso su presencia transmite tanta calma dentro del libro. Porque Dumbledore no parece obsesionado con demostrar superioridad. Parece más interesado en proteger. En enseñar. En comprender. Eso vuelve al personaje increíblemente cálido incluso cuando mantiene cierto misterio alrededor suyo. Hay momentos donde parece saber muchísimo más de lo que revela. Y aún así, nunca se siente manipulador dentro de esta primera historia. Se siente como alguien esperando el momento correcto para que otros descubran cosas por sí mismos. Y quizá eso conecta mucho con la idea de crecer. Porque muchas veces las personas no pueden recibir todas las respuestas inmediatamente. Necesitan tiempo. Necesitan experiencias. Necesitan descubrir ciertas cosas poco a poco. Dumbledore parece entender perfectamente eso. Y tal vez esa sea una de las razones por las que sigue siendo uno de los personajes más queridos y recordados de toda la saga. Porque más allá de la magia y del enorme poder que posee, Dumbledore representa algo mucho más humano. Representa guía.
Representa comprensión. Representa esperanza. Y representa esa clase de sabiduría tranquila que hace sentir menos aterrador el mundo. Al final, dentro de toda la magia, los misterios y los peligros de Hogwarts, Albus Dumbledore termina recordándonos algo muy importante. Que incluso en los momentos más oscuros todavía existe espacio para la bondad. Todavía existe espacio para aprender. Y todavía existe espacio para encontrar luz dentro de otras personas, porque algunas veces las figuras más poderosas no son aquellas que generan más miedo, sino aquellas capaces de hacer que los demás se sientan comprendidos, protegidos y acompañados incluso en medio de la incertidumbre. Y quizá por eso Albus Dumbledore sigue siendo uno de los personajes más especiales y recordados dentro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Porque más allá de toda su magia, su inteligencia o el enorme poder que posee, Dumbledore transmite algo mucho más difícil de encontrar, tranquilidad. Dentro de un mundo lleno de peligros, secretos y miedo, su presencia siempre parece recordar que todavía existe espacio para la esperanza. Que incluso en medio de la incertidumbre las personas pueden elegir la bondad, la empatía y la comprensión. /N/inversa. A lo largo de la historia vemos a Dumbledore actuar más como una guía que como un héroe tradicional. No intenta controlar cada situación ni resolver todo por los demás. Muchas veces simplemente observa, acompaña y permite que las personas descubran poco a poco quiénes son realmente, y quizá ahí se encuentra una de las enseñanzas más bonitas del personaje. Entender que crecer también implica equivocarse. Implica enfrentar el miedo. Implica tomar decisiones. Y sobre todo, implica aprender a ver más allá del poder, la fama o las apariencias. Porque para Dumbledore lo verdaderamente importante nunca parece ser quién es más fuerte. Lo importante es quién sigue siendo capaz de amar, de proteger y de hacer el bien incluso cuando las cosas se vuelven difíciles. Y tal vez esa sea la razón por la que su presencia se siente tan cálida dentro de Hogwarts. Porque mientras muchos personajes viven atrapados por miedo, ambición o inseguridad, Dumbledore parece recordar constantemente que todavía existen cosas más importantes. La amistad. La compasión. La valentía. La capacidad de elegir correctamente incluso cuando nadie está mirando. Así que esta noche dejamos atrás los pasillos silenciosos de Hogwarts, las oficinas llenas de libros antiguos y las conversaciones tranquilas bajo la luz de las velas. Pero la sensación permanece, porque algunas historias no solo nos hablan de magia. También nos hablan de las personas que aparecen en nuestra vida para guiarnos, enseñarnos y ayudarnos a encontrar un poco de luz cuando todo parece incierto. Gracias por acompañarme en esta noche tranquila recorriendo la historia de Albus Dumbledore. Y recuerda que siempre habrá otra historia esperando para hacernos sentir un poco menos perdidos.